Regresando contigo en unos minutos más. Esta semana, a inicios de la misma, el lunes, se dio a conocer este acuerdo para contener la inflación y la carestía, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. El APACIC es una versión, pues, más potente, es lo que se quiere decir, sobre este acuerdo que tiene el gobierno mexicano con los empresarios, productores, con las cadenas de suministro en torno a la inflación y al duro golpe que está registrando la inflación. Ayer se dieron datos de inflación, se puede saber que está, pues sí, conteniéndose un poco, ya no por este anuncio, sino por lo que se ha hecho previamente, y quizá más tiene que ver por el tema de las gasolinas. Lo demás es muy complicado por los 24 productos que están involucrados en esta canasta, que son productos de nuestra, pues, utilidad cotidiana, y bueno, pues que se ha tenido un incremento importante. Muchos de ellos llegan a nuestras mesas y llegan elevándose sus costos a lo largo de los últimos meses. Pero es importante destacar y detenernos en una de las acciones que los empresarios no vieron con muy buenos ojos por lo que significa. El tema de la PACIC va a permitir que empresas que producen y que venden carnes, productos agrícolas en gran escala, pues ya no cumplan con ciertos ordenamientos que la ley establece en el sentido sanitario, a través de COFEPRIS y a través del SENACICA, a través de Secretaría de Salud, COFEPRIS, y a través de SENACICA, Secretaría de Agricultura. La libre importación de estos productos señalan, o hay quienes dicen que pone en riesgo al campo mexicano, a los productores mexicanos, porque podríamos estar con la necesidad de que lleguen productos más baratos, sin este tipo de trámites. Podríamos estarle abriendo las puertas a plagas y a otras situaciones que México ha trabajado muy bien. En la semana tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Cortina, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y esta y otras de las inquietudes fue la que nos expuso. Aquí tenemos parte de la charla. Empiezo por comentar que todos los miembros del Consejo Nacional Agropecuario hemos apoyado los esfuerzos del gobierno para mitigar la inflación. Pero yo creo que es importante reconocer lo que tú mencionabas, que hemos sido el sector más afectado por esta inflación que estamos importando del resto del mundo. En el Consejo Nacional Agropecuario no fuimos llamados a estas últimas reuniones, que fueron 12 empresas que estuvieron en Palacio Nacional, pero sí aplaudimos el compromiso que ellas tienen como productores con el país, con las familias que menos recursos tienen, y de nueva cuenta apoyando de manera solidaria al gobierno en estos esfuerzos que consideramos muy, muy importantes. Sin embargo, aquí me gustaría entrar al segundo tema de tus comentarios, ¿no? Yo creo que es importante, y para nosotros, eximir las importaciones del pago de aranceles aplicables y de la vigilancia específicamente de la inocuidad alimentaria por parte de SENACICA, nos está poniendo en riesgo a todos en el país. No podemos olvidarnos, Jaime, que México es uno de los 5 países más limpios en términos de inocuidad, y esta categoría es lo que nos ha permitido exportar año con año más y más. Además, que también esto pues garantiza la sanidad y la inocuidad de los alimentos en México. Y lo que puede llegar a ser muy grave, que también nos preocupa mucho, es que estas medidas son violatorias de una amplia red de tratados comerciales que México tiene firmado. Y el gobierno a través de SENACICA está garantizando esto. Entonces, cuando se lo pasan esta responsabilidad a privados, pues esa responsabilidad no es reconocida por otros gobiernos y puede tener un efecto muy complicado para las exportaciones de nuestro país. Entiendo el comentario, Juan. También importante lo que ustedes han señalado y lo han venido comentando desde hace tiempo. Bien lo puntualizas. Ustedes han estado apoyando al gobierno en este sentido, incluso en otros temas que tienen que ver con apoyo para producir de manera mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más cuidadosa en todo el entorno que hay con el golpe que tiene la inflación a los bolsillos de los consumidores. Pero hace días también ustedes ponían el punto principal en revisar la cadena de suministros de alimento, porque esto se viene multiplicando
y se viene multiplicando, impactando en el consumidor final, Juan. Bueno, yo creo que aquí es muy importante el concepto de todos ponen, Jaime. Exacto. Y nosotros en el sector primario, que otra vez te repito, hemos sido los más afectados por esta inflación importada, porque pues todos nuestros insumos, los costos de logística, etcétera, 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 son los que nos han afectado a nosotros directamente. Entonces vamos a poner de nuestra parte, creo que es un esfuerzo muy importante que todos tenemos que hacer, pero aquí el tema es todos ponen. Para entender también lo que estamos viviendo y lo que está viviendo el mundo, estamos platicando con el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo. Presidente, ¿qué está viviendo el mundo? ¿Por qué el tema del impacto inflacionario refleja o se refleja más en los productos agrícolas? Tiene que ver la guerra de Rusia, tiene que ver también estas cadenas de suministros que no se han recuperado del todo post-COVID. ¿Todo eso es el cóctel que tenemos hoy en día? Jaime, yo creo que estamos viviendo en un mundo que está cambiando a pasos muy acelerados y estamos viendo los resultados de un cóctel de diferentes cosas que, como tú bien mencionas, la disrupción de las cadenas de suministro con la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que afectó esto a los mercados de fertilizantes y de granos en todo el mundo. No se nos puede olvidar el tema del cambio climático y los efectos que está teniendo en la producción primaria en todo el mundo. Aquí en México hemos estado viviendo una sequía muy grave en los últimos 5 años y todo esto ha elevado los costos. Todo esto hace que la seguridad alimentaria se vuelva cada vez más importante para los países y desde mi punto de vista un tema de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que tengamos políticas públicas que precisamente coayuden a tener más oferta, porque al tener más oferta vamos a tener mejores precios y vamos a tener seguridad alimentaria en nuestro país y en la región de Norteamérica. Juan, regresando al tema que tiene que ver con las inspecciones y todo, lo bien que ha trabajado México en ese sentido, con organismos tan potentes como ha sido el Senacica, ¿ya se reunieron con Víctor Villalobos, el titular de la SADER, de la Secretaría de Desarrollo Agrícola? Bueno, vamos a tener pláticas durante toda esta semana. Hoy se anunció el programa, pero no hemos visto, yo no he visto el decreto final con lo que se va a operar este programa. Y bueno, vamos a tener esas pláticas en donde vamos a precisamente dejar estos puntos de vista que creo que son muy importantes que se tomen en cuenta en este trabajo que se está haciendo y que al final de cuentas pues todos los queremos el mismo objetivo, que es tener precios mejores, pero sin afectar la planta productiva nacional, porque es lo que nos va a dar la oferta. México es de los principales productores y nuestra economía durante los últimos años, el ingreso de los productos agrícolas y todo lo que está en esa canasta es vital para ciertas regiones del país, Juan. Correcto, Jaime, yo creo que el sector agropecuario ha mostrado que en los últimos años es un sector muy resiliente, fue el único que creció durante la época de la pandemia. Este año vamos a exportar cerca de 50,000 millones de dólares, cosa que jamás nos hubiéramos imaginado, más que el turismo, más que el petróleo, y esto se ha vuelto una pata muy importante de la economía nacional y hay que cuidarla porque hacia adelante tenemos un gran activo que hemos venido construyendo los últimos 30, 40 años y que tiene todavía perspectivas muy importantes para crecer porque tenemos una geografía, tenemos un clima, tenemos un vecindario que nos presta a poder ser productores de alimentos, que hoy en día, como mencionabas, ya somos el 7º productor de alimentos a nivel mundial. Bueno, de ese tamaño, de ese tamaño es México. México es uno de los grandes a nivel internacional en ciertos productos y ojalá se vigile, sí, se atienda todo lo que está alrededor de la inflación y el duro golpe que esto representa para nuestros bolsillos, pero que se cuide también la otra parte, la parte sanitaria. Vamos a la pausa, las 8:42 minutos, qué rápido, ya pasó el tiempo, regresamos.